cocina y en la mañana yo le decía: Señor, ¿dónde está tu mensaje? Porque hasta ahorita pues yo la he leído, la he escuchado de parte de diferentes personas, el Señor hablando de diferentes personas, pero el Señor va a hablar hoy, y eso es lo que nosotros debemos de poner atención, lo que nos va a hablar hoy con su palabra. Amén. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en San Lucas 15, versículo 11. Acuérdense que no son historias ni son para que se las pongamos a nadie más. Vamos a aplicarlas a nuestra vida propia. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Él no hace excepción de personas. Amén. Él es justo, Él es amoroso, Él es misericordioso, y Él, cuando ama, disciplina. Amén. Dice la palabra del Señor ahí, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, tú toma el control. Amén. De este lugar, Padre. Sí. Gracias, Señor. Dice, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Ahí me voy a parar. Nosotros a veces ahí estamos escuchando, y nada más estamos escuchando de los bienes materiales, porque aquí está acabando, dice que el hijo menor le pidió la parte de los bienes. ¿Amén? Pero como nosotros estamos escuchando palabra de Dios, como nosotros lo que venimos a buscar fue los bienes espirituales, entonces nosotros tenemos que mirar por lo espiritual. Y dice, el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Nosotros hemos estado muchas veces aquí, o tal vez en otro lugar, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Le hemos pedido al Señor que nos dé de ese pan de vida. Le hemos pedido al Señor que nos plante junto a ríos de agua viva. Todas esas son nuestras peticiones espirituales. Y nosotros le pedimos al Señor: danos, Señor, de todo esto que tú tienes para nosotros espiritualmente. Y el Señor inmediatamente lo reparte. Él no se tarda en cumplir, y Él reparte cuando uno pide. Pero dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros igual. Cuando nosotros le pedimos al Señor nuestros bienes, le pedimos al Señor los dones, le pedimos al Señor los talentos, no lo hacemos luego, pero cuando ya nos comenzamos a sentir merecedores de todo aquello que el Señor sí nos está dando, comenzamos a apartarnos, porque comienza el ser humano a levantarse y a no mirar espiritualmente lo que el Señor había puesto en nuestras manos. Amén. Y dice aquí, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo podríamos nosotros como cristianos o como hijos de Dios perdernos con los talentos y perdernos con todos los bienes espirituales que Dios nos ha dado? Cuando comenzamos nosotros a creer que nosotros lo podemos hacer solos. Cuando comenzamos nosotros a creer que alguien más, mejor que tu padre, te puede dar un mejor consejo. Comenzamos a perdernos, nos comenzamos a ir viviendo perdidamente. Tú lo puedes aplicar a tu vida como tú lo quieras aplicar, pero estamos perdidos si nos alejamos del que nos dio los bienes. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre
de oír de la palabra de Dios, un día sí, un día no, un día sí, un día no, nos estamos apartando y nos estamos yendo perdidamente. Amén. El que tiene oído espiritual, oiga. Dice, nosotros comenzamos a malgastar nuestro tiempo, comenzamos a malgastar de todo lo que nos ha dado el Señor, porque a veces ya después comienzas a hablar palabra y tú comienzas a mirar que no están sacando frutos de esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque te alejaste del Padre que te dio los bienes. Dice, y comenzó a faltarle. Alex, comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó a faltarle? Los bienes. Los bienes se acaban, lo material se va a acabar. Amén. ¿Por qué comenzó a faltarle? Y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En aquel entonces, los cerdos era un animal inmundo. Era lo peor que podías. Ahora no los comemos bien rico, pero en aquel entonces eran animales inmundos. Y se fue, y si ustedes se acuerdan, los demonios los metió Jesús en un hato de cerdos. ¿Se recuerdan? Dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, venimos a ser como trapo de inmundicia. Nadie nos quiere. Amén. Y no estoy diciendo, a veces nosotros nos sentimos que nadie nos quiere como hijos de Dios, pero cuando eres hijo de Dios, el diablo es el que te viene a decir que nadie te quiere. Y sí te quiere. Pero cuando ya comienzas a ver que ni los cerdos te quieren, entonces sí, ponte cuidado, tú mismo. Ahí no le vas a poder echar la culpa a nadie. Ahí lo que vas a hacer es que vas a mirar qué es lo que está pasando en mi vida, que nadie me quiere. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Volviendo en sí, ¿qué es lo que pasa cuando vuelve uno en sí? ¿Quiere decir que estabas desmayado? ¿Quiere decir que estabas en un paréntesis donde tú habías creído que ahí estabas bien? Cuando vuelves en sí, pero a veces volvemos en sí hasta que no llevamos los azotes en la cabeza. A veces volvemos en sí cuando ya dices que es que esto está pasando porque allá me quedé atrás. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba hablando ahí del hambre que saciaba su estómago, o que podía saciar su estómago. Nosotros como hijos de Dios, ¿de qué hambre hablaríamos? Si tú lo comienzas a mirar, y cuando una persona se va apartando del camino del Señor, se va apartando de su iglesia, se va apartando de donde nació, se va apartando de Dios, comienzas a vivir la misma vida de antes. Amén. El ajetreo. Comienzas a vivir con las deudas hasta arriba. Comienzas a escuchar que tus hijos antes siempre hablaban de la palabra de Dios, ahora cantaban, les gustaba, querían que amaneciera el domingo, y ahora ¿dónde están? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por eso yo en esta semana yo miraba que había pues mucha enfermedad alrededor. Yo también me sentía mal físicamente, pero me levantaba y sacaba fuerzas de donde no traía fuerzas. Las sacaba porque yo decía, bueno, me imagino yo, si yo caigo, yo estaba como para ir a internarme a una clínica, pero si yo voy y me interno en una clínica, pues a todo lo que le prediqué de la fe, al rato voy a tener toda la congregación en una clínica. Amén. Porque comienzan a mirar, pues, ya ves, ella también se enferma, pues
si es humana, pero yo saqué fuerzas de donde yo no tenía, pero no las saqué porque yo las podía sacar, las saqué porque la palabra de Dios decía que Él no me iba a dejar salir avergonzado. Amén. Y de esa palabra, aún en las circunstancias que yo estaba, aún en todo lo que yo estaba pasando, yo dije, Señor, si yo ahí aplicaba el algo ese que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo ya miraba el morirme como ganancia, porque ya les iba a enseñar a ustedes que había luchado hasta el último día. Pero aquí, cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón y la comenzamos a aplicar a nuestra vida, estamos cerquita del rebaño donde el Señor tenemos todo, nos está alimentando de todo. Y dice, poniendo en sí, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y cuando aún estaba lejos, el hijo, su padre lo vio y fue movido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No fue el hijo el que corrió, fue el padre el que corrió. Fue él el que corrió a echarse al cuello. Ese el que le besó. Nosotros, cuando nos sentimos mal, lo primero que comenzamos a hacer es pedirle al Señor que nos ayude y que nos hable. Es lo primero que comenzamos. Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos? Solamente decir a Él. Porque Él nos va a encontrar. Porque Él es el que nos va a abrazar. Porque Él es el que nos va a besar. Nosotros, ¿cómo lo haríamos si no lo vemos? ¿Cómo lo haríamos si no tenemos esa fe todavía para hacerlo? Nosotros queremos que Él haga las cosas y que sean visibles en nuestra vida. Porque si Él nos dice que Él nos da la sanidad, nosotros hasta que no nos sentamos sanos, vamos a decir, gloria a Dios, estoy sano. Amén. Pero si nosotros comenzamos a decirle, estoy sano, mientras estás enfermo, eso es cuando el Señor corre a ti, te abraza y te besa. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo le dice a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros cada día pecamos contra el cielo y contra Dios. Y nosotros podemos mirar las consecuencias de nuestro pecado. Pero sabemos que Jesús se mueve en misericordia. Y esa misericordia es nueva cada mañana. En esa misericordia es en la que nos tenemos que refugiar. En esa misericordia, en ese amor, en el que Él nos abraza y Él nos besa. Y trae de lo mejor para nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Él es el que nos da, pero como decía Kerry hace un rato, hasta lo que no le pedimos nos lo da. Porque hemos regresado. Porque le fallamos cuando nos dio su heredad, cuando nos dio sus bienes, cuando nos dio los talentos, cuando nos dio
poder de su Espíritu Santo. Por eso ya quisimos hacer divinidades solos, sin Jesús. Amén. Pero eso se termina, porque separado de Él, nada podemos hacer. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Por eso es porque al mirar esta parábola podemos mirar que Jesús nos está hablando en nuestra vida, y que Jesús nos dice: si has vuelto con música y danza, algo está pasando. Tal vez la gente se va a preguntar: bueno, ¿por qué tanto alarde? ¿Por qué tanto gozo? Porque cuando nosotros le fallamos al Señor, lo mínimo que debemos de hacerle al Señor es alabarle. Amén. Es gozarnos, es danzarle. De nada nos serviría. Dios no se va a mover por nuestras lágrimas de cocodrilo, lágrimas que las podemos hacer ahorita y para el otro domingo las vamos a volver a hacer porque volvimos a hacer lo mismo durante la semana. No, Él quiere nuestra danza, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y las demás personas van a comenzar a mirar de la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros, y de ahí, de esa misericordia, nosotros no nos podemos quedar con ella, tenemos que dar de esa misma misericordia. Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Nosotros vamos al Señor reclamándole. Aún cuando nos miramos tan apapachados por Dios, todavía queremos lo de alguien más. Pero el Señor aquí, con esas palabras, con ese amor, le dice, Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. El Señor siempre está esperándonos que nos arrepintamos. El Señor, la parábola del hijo pródigo no es nada más para aquel que se va físicamente, sino espiritualmente. Amén. A veces comenzamos a gastar nuestros talentos, a gastar nuestras bendiciones en otro lugar, pero nos sentimos tan bendecidos que cuando estamos allá afuera no nos acordamos que mi Padre o nuestro Padre está esperándonos. Amén. Que cuando nosotros le decimos al Señor: Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde, nosotros le decimos al Señor todo lo que nos corresponde porque conocemos sus promesas. El Señor rápido nos da de lo que nosotros le pedimos. Y si te vas, te deja ir con todos sus bienes. Pero cuando estás lejos, comienzas a despilfarrar de esos bienes. Y en esos bienes nosotros podemos mirar es el tiempo,
que es el amor, que son las palabras, que es la comunión con tus hermanos. Por eso ese hermano, quiero creer que ese hermano por eso se enojó. Se enojó de la manera de que se fue su hermano, ya no lo vio, ya fue y se gastó, ahora viene por lo mío. Nosotros tenemos que llenarnos de ese mismo amor y de esa misma misericordia de Dios en nuestra vida. Y que cuando veamos que alguien ya se gastó sus bienes, tenemos que movernos en esa misericordia. Y que cuando venga esa persona otra vez, vamos a decirle: aquí está tu mejor vestido, aquí está tu mejor lugar. Este lugar nadie lo va a llenar. ¿Ha venido tu padre? ¿Ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano? Cuando nosotros aplicamos esta palabra en nuestra vida y la vivimos, tal vez ustedes ahorita todavía no la han vivido, menos los que tienen hijos chiquitos o jóvenes que todavía no se van de su casa, pero los que ya tenemos hijos y cuando se van, cuando son adolescentes y comienzan a querer caminar, a comenzar a pensar: ya quiero trabajar. Y si tú los dejas que se vayan a trabajar con tu bendición, pero no los dejes solos. Comienzan ellos a pensar de otra manera. Allí está el CD que tú les pusiste de toda su niñez y adolescencia, pero se va a llegar el momento que si tú no cuidas, que Él mantenga esa enseñanza, esos bienes tuyos ahí, se va a llegar el momento que alguien más te los va a venir a quitar. Amén. Le van a poner otro CD. Y aunque tú te sientes a platicar con ellos y les digas: ¿sabes qué? Mira, no fue lo que te enseñé, no es lo que la palabra de Dios dice. Mira, ellos te van a sacar unas justificaciones muy buenas para ellos, pero para Dios no. Amén. Es que la vida se tiene que vivir, es que yo tengo que hacer esto, es que hay muchos planes para un joven, hay muchos planes. Sí, hay planes para nosotros los adultos y nos equivocamos. También hay para los jóvenes. Y tú vas a mirar ahí. Y tú vas a mirar y te van a mirar los jóvenes como jóvenes que comienzan, ya nomás comienzan a trabajar y comienzan a mirar que ellos todos lo pueden hacer y comienzan a hacer planes. Y los planes, ahí estás tú, pero nada más por un momento. Amén. Vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya se comenzó a salir lo que tú habías ido metiendo. Y se comenzó a salir porque estás separado de Dios. Porque cuando estás aquí podemos mirar, el que estaba ahí cerquita de su padre, miró que, oye, ahí tiene, pero si ya se gastó todo, se enojó, dice la palabra de Dios, se enojó y no quería ni entrar. Tenía que entrar algún día. Pero su padre salió a él. Su padre fue a él y le dijo, le rogaba que entrase. Nosotros como padres, ¿cuántas veces no les andamos rogando a nuestros hijos? Se voltea el tiempo, se voltea todo. Cuando los hijos antes nos rogaban a nosotros para que les diésemos un dulce, bueno, en el tiempo de nosotros, porque ahora se nos ordena, no es así. Pero nos rogaban que le diéramos un dulce y les decíamos: no, hasta que no comas, o no, si te portas bien. Ahora, nosotros los padres le rogamos a nuestros hijos para que nos hagan caso. Por favor, escúchame. Porque lo estamos haciendo como el padre del hijo pródigo. No, lo estamos haciendo porque ya no se puede con los hijos. Pero eso es cuando el padre o la madre comienza a flaquear delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque comienza a flaquear la palabra de Dios en nuestra vida.
Amén. Y lo estoy diciendo así porque soy madre de 2 hombres, varones ya. Soy abuela. Y puedo mirar ahora, pero ahora yo veo a mis nietos y los veo muy lejos de corregirlos yo. Amén. Y veo a mis hijos y yo quisiera con la vida que ellos entendieran que la palabra de Dios es primero y debe de ser primero en sus vidas. ¿Para qué? Para que puedan guiar a sus hijos sin ningún tropiezo. Nosotros no podemos estar ya como abuelos o como tatarabuelos ya, porque vamos, si queremos mirar la tercera y cuarta generación, no podemos estar aplaudiendo lo que ahorita ellos están haciendo. Tenemos que comenzar a mirar, si tú eres ese padre que vas a darle todo a tus hijos para que se pierdan. Cuando le damos todo a nuestros hijos así, se pierden y después desean tener lo que tuvieron en un tiempo con sus padres. Lo desean tener. Dice, pero cuando vino su hijo, el 30, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando nosotros estamos siempre con el Señor, sabemos que todas esas cosas son de nosotros. Y que de esas cosas alguien se tiene que mantener en el Señor para que todas esas cosas nosotros las podamos hacer que se sobreabunden, para cuando venga el hijo pródigo tengas que ofrecerle. Porque ¿qué si tú no tienes que ofrecerle también? ¿Qué si tú también lo malgastas? ¿Qué si el otro hermano era el mayor y hubiese dicho, pues yo también me voy, pues también me gustan las rameras? Pero se mantuvo al lado de su padre. Se mantuvo ahí, y aunque se haya enojado, él ya se sentía dueño de todo, y era dueño. El Señor, el Padre ahí le dice, todo lo mío, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué era muerto? Porque separados de Dios estamos muertos. Amén. Aunque andemos caminando, estamos muertos, aunque nosotros digamos que estamos vivos y que todo estoy bendecido y que por todo, o sea, nada más son las palabrerías, pero dice la palabra de Dios bien claro, y Dios no cambia su palabra. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Todo se te va a desvanecer en tus manos. Tú vas a mirar que no va a haber nada que puedas sostener en tu mano si no está la de Dios con la tuya. Yo quiero en esta mañana que tú mires allí el mensaje, que tú puedas mirar cómo es como tú te puedes regocijar con Dios. Esta palabra yo aquí la leo y la miro y la aplico a mi vida, donde dice, y entonces le digo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Nosotros siempre estamos aquí. Nosotros siempre vamos a obedecer de la palabra del Señor los domingos y los miércoles. Y cualquier otro día que se haga una invitación. Y el que no, yo creo que ese padre estaba ahí esperando que ese hijo viniera. Él no lo fue a buscar. Hasta donde él estaba, yo creo que él podía haberlo ido a buscar, pero él no lo fue a buscar. Él sabía que un día vendría. Y cuando ese día llegara, él iba a correr a encontrarlo. Así es como Dios corre a encontrarnos. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de sí venir, cuando nosotros tomamos la decisión de sí estar en los brazos del Papá Dios, yo creo que
Cuando nosotros tomamos esa decisión, el Señor nos abraza y nos besa. Yo puedo orar en mi cuarto, puedo orar afuera, puedo orar en cualquier lugar, puedo orar. Pero déjenme decirles que cuando yo tomo la decisión de abrir esa puerta, porque aunque esté aquí, no todos los días entro por esa puerta. Cuando yo tomo la decisión de abrir esa puerta, yo siento que el Señor me abraza. Amén. Porque he tomado una decisión para Él. Podemos orar en todo lugar. Si vamos en el carro y hay una circunstancia, oramos y ahí está el Señor respondiéndonos. Si estamos en nuestro cuarto, oramos y ahí está el Señor respondiéndonos. Pero cuando tomamos la decisión de ir donde el Señor extiende sus manos para nosotros y tener esa intimidad con Él, el Señor está ahí para abrazarnos y besarnos. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de ir al Señor. Y espérate la fiesta. Espérate que se goce. Espérate los abrazos y los besos de parte del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan sentido ese hijo pródigo. Yo me he sentido esa hija pródiga. Me he sentido cuando teniendo ya los bienes, me he separado de Dios. No sé si tú lo hayas hecho, pero yo déjame decirte en esta mañana, aquí lo podemos mirar como hijos nosotros, también miramos el mensaje como padres. ¿Qué es lo que estás poniendo en las manos de tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo que la solución de tus problemas crezca o se acabe? Amén. Porque cuando los hijos crecen, nosotros creemos que al salir nuestros hijos de las manos de nosotros se van a acabar todos los problemas. Y quiero decirte una cosa: crecen. Aunque no lo sepamos, nosotros como padres sentimos que algo está pasando con nuestros hijos. Amén. Y podemos mirar su frialdad y no los vamos a coscorronear para que entren en la palabra del Señor, pero sí tenemos que doblar rodilla más y más para que no se pierdan. Porque a veces tenemos la fortuna de que regresen, a veces no. Y yo les puedo decir, porque Dios me dio 2 hijos y son totalmente diferentes. Yo miro esta parábola y puedo mirar. Y mi hijo siempre ha estado conmigo, Larry. Y cuando se ha ido, yo no le digo que no se vaya. Pero me duele en el alma saber que con qué se va a topar allá. Pero cuando Ernie viene, y mucha gente me dice, ¿por qué cuando Ernie viene le haces lo que más me gusta? Por eso. Porque yo no sé lo que él esté pasando allá, pero yo sé que si está separado de Dios, él no va a poder hacer nada. Amén. Yo lo aplico a la vida de mis hijos y yo le doy gracias a Dios por ellos. Pero ahorita yo traigo a ese hijo allá, donde se ha enfriado, donde aunque venga esta vez de la palabra del Señor, me dolió mucho el domingo pasado que él no trajo a su wallet que la bendijera, porque dijo, ¿para qué? Si yo ni doy. Esas palabras, yo como madre sé que si no se está moviendo, no tiene fe, se enfrió, ¿dónde quedó lo que él había aprendido? ¿Dónde están sus hijas? Pero yo tengo la esperanza en el Señor. Cuando vuelva, voy a salir a encontrarlo, igual como lo hace el Señor con nosotros. Le doy gracias a Dios por Larry, porque él también ha tomado sus bienes y ha salido porque cree que
con todo lo que Él sabe puede hacer muchas cosas allá afuera, pero Dios se lo ha mostrado. Yo nunca le he dicho, estás mal, hijo. Yo lo dejo que el Señor hable con Él, y le doy gracias al Señor porque cada vez que yo miraba que Él andaba allá en el trabajo solo y en la madrugada, yo le decía al Señor, Señor, háblale tú, porque tal vez si yo le marco ni me va a contestar, pero tú sí, a ti sí te va a contestar. Le doy gracias al Señor porque escuchó la voz de mi Jesús, y por eso es por lo que mi alma sigue alabando al Señor y sigo bendiciéndolo, porque el Señor, yo sé que el Señor va a extender su misericordia para mis hijos y para ustedes también. Amén. Yo sé que cada uno de ustedes, sé como los que no vienen, cuando no vienen, yo les digo, Señor, cúbrelos. Siempre voy a estar orando por los que no vienen. Señor, no los dejes que se aparten, no los dejes que les gane el mundo, porque el mundo les puede dar muchas cosas, pero los puede separar de Dios, y separados de Dios no van a poder hacer nada. Amén. Yo por eso en esta mañana yo les hablo como madre, como hija, les hablo como su líder espiritual, les hablo y les digo, vamos a redoblar oración como padres, como madres, como hijos, y también como líderes de nuestra propia vida. Amén. Vamos a ponerle al Señor, Señor, aquí están mis bienes. Yo no quiero mis bienes para irme, yo quiero mis bienes para servirte, yo quiero mis talentos para servirte, yo quiero que todo lo que me has dado sea para servirte. Amén. Amén. Vamos a ponerlo. Yo hace mucho le decía al Señor, ya no me dejes llorar frente, no me permitas mirarme débil, pero aquí mis lágrimas ahora son de gozo, porque su palabra la puedo aplicar a mi vida, y sé que aquí está una solución. En el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos perdidos, pero que hoy, en esta mañana, el Señor nos ha dado una palabra donde nos dice que estaban muertos, pero han revivido, se habían perdido y son hallados. Donde quiera que estén de sus hijos, donde quiera que estén, Señor, yo sé que tu ángel los va a encontrar y los va a traer a tus brazos. Sabemos, Padre, que como padres, ahora nuestro corazón clama a ti. Te clamamos, Señor, te imploramos, Jesús, que nuestros hijos vuelvan a ti, Señor. Que los que no te han conocido tengan esa oportunidad de nosotros hablarles. Pero los que ya te han conocido, Señor, que se rindan a ti, Jesús. Yo sé que tú vas a salir a encontrarlos. Yo sé que tú los vas a abrazar y los vas a besar. Y yo te pido, Señor, que no se pierdan donde ellos andan, Padre. Te pido, Señor, que aunque anden en ese mundo, Señor, de aflicción, ellos no entren en esa aflicción. Yo te pido, Padre Celestial, en esta mañana, que tu palabra, Señor, entre en cada corazón de los que hemos escuchado y la podamos poner por obra, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendícele, Señor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas. Bendice, Señor, a todas las familias que todavía no te han encontrado, Padre, y danos la oportunidad de hablarte, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gracias.
restore.